Buenos días tengan todos, gracias por acompañarnos a este último día de actividades de Feratum y gracias a la prensa que nos acompaña y que se desmañanó para estar aquí en la rueda de prensa. Sé que han sido días bastante pesaditos, pero se agradece mucho de verdad que la prensa esté aquí con nosotros y que bueno, pueda aquí conversar con los creadores, los artistas que están esta mañana. Me da gusto presentarles el día de hoy tanto al director, que voy a dar sus nombres: Julio Mujica, que es el director de la película Estridor; Isabela Falcao, actriz; y tenemos a la productora Mar Estrada. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por asistir a Feratum. Para nosotros como festival, pues nos da mucho gusto que vengan acompañados de la película y que no solamente envíen la película, porque uno de los objetivos para nosotros y para el público es que puedan tener esta interacción, ¿no? Desde la proyección, desde el Q&A con la prensa, incluso pues también en las fiestas, que haya un networking sobre su trabajo, y creo que eso es enriquecedor para todos. Antes de entrar a las preguntas y respuestas, que seguramente habrá ya varias porque ya la película la pudieron ver, a mí me gustaría que me contaras, Julio, un poquito el proceso creativo de la película, cómo surgió la idea, y cómo tomó su camino, ¿no? Por ahí. Bueno, muchas gracias a Miguel y a todos los presentes. Bueno, la película Estridor es una película completamente independiente, financiada por mi estudio y algunos inversionistas. Es una película pues de bajo presupuesto, sobre todo lo que se pensó es muy pocas locaciones, y en esas locaciones sacarle provecho a lo mismo orgánico que tienen las locaciones, para que no se gastara en diseño de producción y no tuviéramos que pedir permisos y no tuviéramos que... Entonces es una película que fue desarrollada en base a lo que teníamos al alcance de las manos. Somos fieles creyentes de que el cine independiente en México, como no podemos tener presupuestos de 30 millones de pesos que vale una película comercial en promedio, creo que tenemos que construir una película en base a lo que tenemos. Si yo tengo un tío que tiene una casa que da miedo, pues hago una peli en la casa de mi tío que da miedo. Entonces, a partir de ahí construimos esta historia, y la historia se embonó perfecto porque la historia tiene un origen muy rápidamente. Una vecina de un día a otro quedó parapléjica sin motivo, y después me enteré que parece ser que la señora le estaba siendo infiel, estaba engañando o sea, estaba metiéndose con una persona casada, y la señora del esposo le hizo como un trabajo, y ahí salió la historia. Entonces, cuando yo escuché ese chisme dije, wow, esto puede ser una película tranquilamente, y a partir de ahí fue construyéndose la historia y llegó a ser lo que ustedes vieron si tuvieron oportunidad de verla el día de ayer. Entonces es un poco el origen de esta historia. Se filmó en la delegación Iztapalapa, en locaciones de la delegación Iztapalapa, y la casa, que es prácticamente el 80% de la película, es una casota que está ahí en la delegación Iztacalco, que tiene caballerizas, tiene taller de mecánico, o sea, es una casa muy grande que tiene ondita. Yo crecí ahí porque es de un tío, y yo me acuerdo que de niño me daba miedo quedarme ahí en casa de mi tío, y cuando empecé a hacer qué puedo hacer con terror, dije, la casa de mi tío la tengo al alcance de la mano y me la presta sin broncas. Fue un tema lo de la casa de mi tío que ya después les contaré, pero así fue a grosso modo la construcción, la planeación de la película. Ya en base a guión, pues bueno, se tallereó con Michael Rowe. Tiene un poco de melodrama, porque creo que al mexicano nos gustan los melodramas. Entonces yo quería construir una historia que tuviera un poco de melodrama, contenido, porque no me gustan los melodramas muy rimbombantes. Entonces se tallereó con Michael Rowe para hacer como una historia como social, o sea, como urbana,
como de conflicto hija, madre, todo esto, y después se tallereó con Emilio Portes. Emilio Portes tallereó Stridor y él le dio un poco los tintes de terror. También se pagó un script doctor para hacer una revisión del guión y pues bueno, el resultado pues es lo que quedó. Pues bueno, y una vez escrito el guión, pues ustedes saben que en el rodaje pues, se escribe otro guión. O sea, la peli acaba siendo otra cosa y en la postproducción acaba siendo otra cosa completamente distinta. Entonces, a grosso modo, ese es el trabajo que se hizo con Stridor. Fue un proyecto que se hizo rápido, la verdad. ¿Por qué? Porque se tuvo los recursos, empezamos a buscar financiamiento, lo conseguimos y dijimos ya, vamos a hacerlo. Porque si lo dejamos pasar, pues a lo mejor todo eso se va. Entonces la hicimos en 3 semanas de rodaje intensos. Aquí mi actriz les va a platicar un poco de eso después, pero así más o menos a grosso modo fue la película. Muy bien, pues ahora sí, Isabela, cuéntanos un poco de cómo llegó el guión a tus manos, cómo viste esa propuesta y ese reto, y justo cuáles fueron los retos para poder desarrollar tu personaje. Buen día a todos. Pues fue un proceso muy interesante. Lo interesante de trabajar con Julio es de que él es una persona que tiene muy claro lo que quiere y lo comunica de una manera muy directa y tácita. En el momento de hacer el casting, en primer lugar, pues todos los filtros, ¿no? Cuando ya hice el último el callback, yo estaba muy nerviosa y Julio es una persona que tiene muy claro lo que quiere y me dirigió en el callback y me sentí muy cómoda con él. Cuando me llamó y me dijo, pues te quedas con el personaje, yo estaba muy emocionada porque yo estaba saliendo del teatro y era mi último día de función y yo estaba de, ¿ahora qué hago? ¿Qué consigo? ¿No? Y me llamó y yo dije, o sea, son cosas que a veces la vida te da y el universo, yo estoy muy agradecida por esta oportunidad. Veo el resultado y la verdad es que Julio encaminó el personaje de una manera muy interesante. Con la propuesta que yo había llegado es muy distinto a lo que realmente se ve en último lugar. El reto del personaje para mí fue acompañar a la protagonista, que realmente es una persona muy generosa, la actriz, y me alegra haber trabajado con ella. Mi personaje como tal la acompaña a la historia y trata de cuidarla, de protegerla, de acompañarla en este proceso y que no pierda su trabajo, que no descuide su camino, ¿no? Pero al enfrentarse con algo que ella totalmente desconoce, aunque o sea, como tal este personaje es muy fuerte, dice, no, yo puedo resolverlo, yo puedo hacer, al enfrentarse con esto ya no puede ver solución y abandona de alguna manera, ¿no? Espero que la hayan visto, es un proyecto muy, muy interesante y se hizo con muchísimo amor. Una pregunta, ¿es tu primera película o ya has participado en otras? Si nos puedes contar al respecto. No, es mi primera película, ya participé en proyectos audiovisuales, de hecho hay algunos cortometrajes ahorita que están en la Cineteca de Toluca, pero este es mi primer largo y la verdad agradezco esta oportunidad. Es un proceso muy distinto a un cortometraje. El proceso de creación de personajes es más amplio, te da más oportunidad de juego, te da más oportunidad de construcción en la imaginación y relación con otros personajes, de afianzar un poco más el vínculo con otros. Entonces es muy interesante, especialmente con este tipo de género. Creo que te da más amplitud de creación, de imaginar, de ver, de sentir. Entonces sí. Muy bien. Ahora vamos con Mar, que le quiero a la productora, y a mí me gustaría que nos compartieras primero si tú estuviste desde el proceso de creación, del desarrollo del guión, o en qué momento o en qué etapa tú entraste ¿eres la productora en general o hay más productores? No,
No, yo soy el productor, pero ella funcionó como gerente de producción. Ah, ok. O sea, es decir, ya entró al... Así es, pero conoce el proceso desde el principio, porque yo tengo, ¿cómo se llama? Hemos trabajado con otros proyectos. Ah, muy bien. Bueno, pues que nos platiques tu participación, de cuáles fueron los retos como producción, ¿no? Y que si tuvieron algún problema que les haya parecido, pues, en su momento muy complicado. Si nos puedes contar algo, por favor. Claro, muchas gracias. Pues estuve involucrada desde el guión, incluso en la parte de los nombres de los personajes. Julio siempre me ha dicho, oye, este nombre de Susana, Emilio, o sea, son nombres familiares para mí, porque también creemos que en el nombre también hay una carga emocional, o sea, todos sabemos aquí que si te llamas Susana, si te llamas Alejandro, o sea, como que ya se desarrolla cierta personalidad. Entonces también desde ahí Julio me preguntaba, oye, ¿cómo ves? Le pongo Susana, le pongo Emilio. Incluso ayer con la segunda película vimos mucho parecido en Estela con los nombres, había muchas coincidencias, hubo coincidencias hasta con la bruja, o sea, mucha coincidencia, hacen también un rito. Entonces Julio me preguntaba, porque a mí todas estas cosas de misticismo me encantan. Julio sabe que de repente hace cosas del péndulo, oye, ¿cómo vamos a mover el péndulo? ¿Qué pasa cuando alguien hace un ritual, ¿no? ¿A qué cosas se enfrentan? ¿Qué palabras usar? O sea, no nada más se sentó, por ejemplo, la bruja, que en este caso fue la esposa de Alberto Mayagoitia, no solo se sentó a ver qué decían, o sea, realmente vimos con la experiencia, porque Julio sabe que a mí me encanta meter con esto de las limpias, de la brujería, hace muchas cosas de eso. Me dijo, a ver, ayúdame, o sea, ¿cómo hace un ritual? Normalmente, ¿qué haces? ¿Rezas? A veces con el rezo se desatan más los demonios, porque si se dieron cuenta, cuando Isabel comienza a rezar, o sea, es como si el demonio se enojara todavía más, ¿no? Hay un mito de que se alejan y no es cierto, o sea, pareciera que dicen, ah, sí, y llega pues el fantasma ahí a azotar a Isabel, que le dio un buen azotón en la mesa. En cuanto a retos, pues es que mira, de verdad es que ya estando ahí te pones a hacer de todo, o sea, yo lo hice hasta de chofer, de driver, o sea, me llevan los actores, oye, Mar, necesitamos llevar a esta persona, a esta actriz a su casa, vamos, o sea, le entras de verdad a todo, o sea, no puedes decir, no puedo hacerlo, me quiero quedar aquí, o sabes qué, Mar, ya llevamos 15 horas de rodaje, ya tienen hambre, pues ahorita vamos y les compramos comida, porque nunca, la verdad es que no sé lo que podrá decir Isabel, pero nunca los dejamos sin alimento. O sea, la verdad, bueno, Julio ya ha estado en otras series grandes, y pues de ahí hicimos benchmark. A ver, vi que en esta serie tratan así a los actores, al staff, me gustó, ayúdame a hacer algo igual. Claro, me iba al Sam's a comprarles todo, snacks, fruta, nuestra actriz protagónica es vegetariana, entonces ese fue otro reto, que, a ver, hay que tener ensalada, hay que tener, o sea, de verdad que el crew hay que consentirlo siempre, o sea, y les puedo decir que si algún día llegan a trabajar con Julio y con nuestra productora, eso no va a faltar, o sea, los actores todo el tiempo tenían, o sea, no había momento en el que dijeran, híjole, tengo hambre o me siento mal, o sea, teníamos un equipo de, pues incluso, no me acuerdo si en algún momento alguien se sintió mal, y teníamos ahí, Julio me dijo, estuve en un rodaje de pandemia, donde incluso tenían pruebas COVID, aquí también teníamos compradas pruebas COVID porque se grabó ya a finales de la pandemia, pero pues al final teníamos que tener cuidado con esto. La verdad es que también es importante como el voluntariado, o sea, Julio también se rodeó de gente voluntaria, porque no falta el que diga, yo quiero aprender, y hubo chicos que la verdad como voluntariados aportaron muchísimo, pero la verdad es que Julio se portó lindísimo, porque ya al final les dijo, oye, pues también le vamos a dar su cheque, ¿no? Y ya tienes ahí a todo el crew cantando, Señor, me has mirado a los ojos. O sea, tuvo como mucho más cosas simpáticas que cosas difíciles. Pero pues realmente, yo algo que les dije desde el principio, esta película no es más que el resultado de alguien que se aferró. O sea, Julio dijo, voy a hacer mi largo, sí o sí. Todo el mundo lo volteábamos a ver de, estás loco, ¿sabes cuánto cuesta una película? ¿Sabes lo que es? Digo, no, Isabel, no fue el caso de Isabel, pero lidiar con actores, con actrices,
quiero esto, quiero el otro, llévame, tráeme, si no me mandas un taxi yo no voy, quiero que me vayas a dejar a tal hora, quiero que vaya mi novio, quiero que... Te adaptas, o sea, hay veces que te adaptas, había veces que Julio era muy frío y decía no o sí, y este trabajo con Julio es muy padre porque Julio es muy duro, o sea, Julio es muy seco, tácito, como dice Isabel, te dice la indicación exacta y fría, y yo soy más así como de, espérate, hay que apapacharnos, hay que hacer esto con los actores, hay que tener más... ¿cómo se le llama? Ser más empático. Y Julio, no, son profesionales, tienen que hacer... Bueno, entonces, trabajar así junto con él siento que nos ayudó, porque es como esa sinergia, ese yin-yang, y siento que se logró bastante bien. Tampoco sé tanto lo ven hacer. Sí, bueno, permití muchas cosas también. Sí, digo, es que Mar no me gustó esta escena, es que le faltó esto, y pues es normal en un director, hasta que no queda perfecto, y después decía, bueno, está bien ya. Batallar con el maquillaje, con peinados, eso fue con lo que batalló mucho Julio, porque la peinadora hacía lo que ella quería, le alaciaba el cabello, hubo una donde a la mamá de la protagonista le hizo unos pelos como de Frankenstein, o sea, ya se había tardado ya 2 horas peinándola, y Julio le dijo, no, me la quitas, no la quiero así. Entonces, pues sí son cosas que te hacen todo más largo. Julio al momento lo disfrutó, pero siento que también estaba molesto, decía, no me gustó, y que me lo haga como tiene que ser. Entonces, pues, bueno, es una gran experiencia trabajar con Julio, la verdad. Me gustaría complementar esa parte. Creo que todos en el crew estábamos muy emocionados por la película, por el proyecto, que todos estábamos aportando de lugares que estábamos muy emocionados, ¿no? para crearlo, y le proponíamos muchas cosas a Julio. De que voy a hacer esto, no, me voy a sentar de esta manera, que la maquillista pues hacía también, ponía muchas cosas. Pero eso es justamente lo que mencionaba. Julio tiene muy claro lo que quiere. Uno llega con una propuesta como un niño, ¿no? Emocionado, que quiere aportar muchas cosas. Pero Julio tiene muy claro, y más que considerar una persona muy dura, creo que es una persona muy directa. Es una persona que te da la indicación y es lo que tiene que ser. Creo que es algo que sí puedo decir que admiro mucho, que es una persona que... Creo que esa necedad y esa manera de hacer las cosas es donde lo lleva a lograr muchas cosas, y es muy directo. Entonces cuando uno llega muy emocionado y quiere proponer cosas, él ya sabe por dónde ir. Entonces creo que justamente ha pasado mucho en el rodaje de que queríamos aportar cosas que tal vez no iba con la visión, y ahorita viendo la película por primera vez, es la primera vez que la veo realmente lo que él quería hacer y lo que quería proyectar, y es una cosa muy interesante verlo así ya en una pantalla y que se haya proyectado eso. Me gustaría también complementar, es una cosa muy importante. Creo que el cine independiente en México, si quieres hacer cine, te tienes que rodear con personas muy capaces, y sobre todo con hambre. Yo tuve la fortuna de tener un super crew, la verdad no me puedo quejar. He hecho cortometrajes, obras de teatro antes de esta experiencia, y la verdad me fue como en feria, sobre todo en la obra de teatro. Entonces, de hecho, el primer día de rodaje yo sí dije, Diosito, por favor, que todo esto salga bien, que no me saboteen el rodaje, y caí en blandito. Me tocó un crew excelente. El fotógrafo Michel me aportó muchísimo, él tiene mucha expertise haciendo películas, ya había hecho su película, y él me supo como decir, oye, esto por aquí, esto por acá. Y sobre todo los directores debemos estar abiertos a recibir este tipo de indicaciones, este tipo de críticas, para decir que creo que sí, tal vez no estoy viendo esto y me lo están señalando. Entonces uno debe de tener esta apertura, pero como dice Isabel y como dice Mar, sí debes de tener bien claro hacia dónde vas, porque si no sabes a dónde vas, va a ser un relajo. Entonces sí traté de defender sobre todo lo que era el guión. No se pudo, pues el día terminando la película regalé unos guiones, y si lo tuvieron la oportunidad de leer, el resultado inicial del guión a lo que acabó siendo es una cosa completamente diferente, y si revisan la postproducción, el corte de 2 horas y media que teníamos,
pues era otra cosa completamente diferente. Entonces acaba siendo la peli un cuarto guión que tú hiciste, pero ya visual, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, rodéate de un crew que te aporte, que te nutra, que sobre todo te facilite las cosas, que tengan el profesionalismo para hacerlo de la manera correcta, y uno como director debe estar abierto a escuchar lo que debe escuchar, porque tampoco uno puede hacer caso a todas las críticas o todas las sugerencias que te hagan. Ahora sí vamos con las preguntas. Aquí adelante primero. Sí, aquí te escuchamos. Ok, me la aviento a pulmón. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Javier Quintanar de Cine NT. Gracias. Mi pregunta es para ti, Julio. Son, bueno, en realidad dos preguntas. Sí. Una, a lo mejor por ahí se me escapó, pero ¿por qué llamaste a la película Estridor? Esa es una. Y la otra, ya nos contaste de dónde surgió la idea para hacer esta película. ¿Tomaste de punto de partida aparte alguna influencia particular de algún director, alguna corriente, algo que te dijera, creo que es por ahí? Mira, te voy a ser bien honesto. Estridor, todo el mundo me pregunta, ¿qué es estridor? Estridor es cuando es el sonido que hacemos gutural cuando te estás ahogando. Eso es un estridor. En el guión original, si ya lo leyeron, hay muchas escenas donde la entidad ahorca a la señora, que es la que acosa, ¿no? Y había tantas que dije, bueno, estridor es una palabra que seguramente me van a preguntar qué es, y tiene un nombre muy interesante. Estridor es una palabra que no la manejamos tan comúnmente, y entonces iba a generar un poco de expectativa, y aparte me gustó la palabra estridor. Dije, está perfecta, y viene mencionada varias veces en el guión. Entonces, ahora, al hacer el corte de 2 horas y media, cuando lo quisimos meter a festivales, lo dije el día de ayer, en varios festivales me dijeron, nadie te va a apoyar. Es más, me hablaron de un festival y me dijeron, quiero pasar tu peli al filtro para que reciba un apoyo, pero es de 2 horas y media tu corte. Nadie te va a apoyar con un corte de 2 horas y media. Entonces, y sobre todo de género. Entonces, la tienes que bajar a 90 minutos a fuerza. Y yo, pues a cortar, a machetear. Y había una subtrama de una cadena, de hecho hay unas partes donde se ve la cadena esta, pero toda esa subtrama que dije, no, pues esto va. Y hay muchas partes que tuve que machetear, y muchos estridores se machetearon. Entonces, honestamente, se machetearon muchas cosas, y ya no quedaron tantos estridores como para justificar el título de la película, pero sí hay un par, ¿no? Entonces, pero también fue estrategia un poco de mencionar el nombre, porque sabía que me iban a preguntar. Entonces, pues eso, ¿no? A mucha gente se le va a quedar estridor, ¿qué es estridor? Y cuando les digo, ok, yo no lo sabía. Y la otra pregunta, respondiendo a tu otra pregunta, ¿cuál era? Discúlpame. Sus influencias. Bueno, yo crecí en los 80s, yo soy del John Carpenter, yo soy justo venía hablando de John Carpenter, que para mí es el máster del terror. Me gusta mucho Halloween. De hecho, la primera película de terror que yo vi, yo creo que es Halloween, en la televisión, y me voló la cabeza. Así dije, wow, Michael Myers, ¿qué es esto, no? Y es una cosa impresionante. Y luego vi Tiburón en el cine, y luego vi pues me tocaron El Exorcista, pero ya en televisión. De hecho, en El Exorcista me la pusieron, yo estaba en una escuela católica y me la puso un padre, nos la puso un padre, El Exorcista, como materia de catolicismo, de educación de la fe. Entonces nos puso El Exorcista, también me voló la cabeza, o sea, y luego pues me tocó la etapa de Jason 1, 2, 3, 8, 9, 10, me tocó Michael Myers 1, 2, al 6, al 7, al 8, entonces, y luego ya me tocó la nueva ola del género de terror, y creo que hay muchas cosas que valen la pena, pero mi influencia principal es esa. Me gusta mucho sobre todo, quise hacer como un homenaje a todas estas películas que son como ambientales. De hecho, la idea propuesta inicial era que fuera como vintage la peli, y creo que se logra un poco por la locación, porque la casa, si ustedes la conocieran, es una casa que entras y parece que te vas a los 50s, 60s, así, está todo perfectamente cuidado, y tiene cositas de charrería porque mi tío era charro.
y todos sus hijos eran charros. Aparte hay una tragedia dentro de la casa de mi tío, todos sus hijos se murieron fatalmente en accidentes, los asesinaron. O sea, hay una carga ahí de energía en esa casa muy potente y se siente. Entonces dije, esto se tiene que aprovechar, estos sombreros charros, todo esto que está aquí, pues, tiene que estar así para que viva y para que se crea, ¿no? Entonces decidimos reemplazarlo vintage por hacerla como un poco más añeja. La entidad igual sí fue un prostético, quisimos usar lo menos posible VFX porque son carísimos. Por favor, si quieren hacer una película, no haga VFX, no hay presupuesto que alcance para hacer VFX. Estamos hablando de millones de pesos, se los digo, bueno, o sea, y yo me tardé un poco en terminar la película porque no me tenía para los VFX y lo tuve que resolver de otra forma. Entonces, pues sí, quisimos apegarnos. Todos los efectos que ven ahí son análogos, no hay un efecto especial así grande, sí hay un poquito de trabajo, pero es muy light. Entonces, quisimos hacerlo así. También, si hablamos de influencias, me gusta mucho La Dama de Negro. Me gusta, creo que quise construir una dama de negro en la peli. Me gusta mucho El bebé de Rosemary, me gusta mucho pues la Trinidad, ¿no? El Resplandor, El Exorcista, El bebé de Rosemary, La Dama de Negro. Me gusta mucho T. West. T. West es un director, de hecho se parece mucho a una película que se llama The House of the Devil, de Tim West. T. West, que es el que hizo X, el que hizo Pearl. Entonces él tiene como esta ondita así como vintage, como que también es de mi rodada, entonces como que le pega mucho a ese cine de los 70s. Entonces yo dije, eso es lo que tengo que hacer. Y hay una película que me gusta mucho de él donde todo pasa en un hotel, que se llama La maldición de no sé qué. Todo pasa en un hotel y no salen de la recepción. Y dije, eso es lo que tenemos que hacer. Como cineastas independientes lo que tenemos que hacer es una locación, 3 actores y se acabó, porque no hay presupuesto que alcance. El catering es carísimo. Nos gastamos como 100,000 pesos en darles de comer. Y yo sí quería que comieran bien, como ellos lo dijeron, porque actores bien alimentados y bien consentidos no te van a protestar. De todos modos te protestan, pero no te van a protestar tanto. Entonces, si tú les llegas sopita, ensalada y todo eso, nadie se va a quejar. Entonces, pues así más o menos fue las influencias. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Qué onda? Hola. Sí. Ulises Castañeda de Clímax en Medio. Platicábamos ayer y me contabas esta historia de la inspiración que era la semilla, un poco tu vecina, y ahorita escuchando hablar me llamó la atención que ese tema de los nombres eran muy personales para ti, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto de estos elementos personales hay en tu película? Y una segunda pregunta tiene que ver con cómo se fue construyendo la concepción del fantasma, tomando en cuenta que México tiene una particularidad, una familiaridad con lo fantasmagórico, pero alrededor del mundo también existe una tradición del fantasma, ¿no? A Ghost Story, no más lejos a La Sombra del Amor, no sé, ¿no? Pero ¿cómo fue tu concepción del fantasma alrededor de la escritura? Bueno, respondiendo a tu pregunta, pasa algo muy interesante en el proceso de escritura de guión, o por lo menos así me pasa a mí. Yo soy muy práctico, a mí no me gusta escribir guiones que digan entra a la casa y se siente un ambiente, porque aparte está mal escrito eso. O sea, tienes que ser un guión muy directo, ¿no? de acciones en presente, ¿no? Entonces, cuando tú escribes algo y vas escribiendo, hay algo que dice, hay algo interno que te dice, tu personaje suena a Susana, tu personaje suena a Don Emilio. Y tan es así que fíjense cómo Estela tiene los mismos nombres, o sea, es impresionante. Yo estaba viendo ayer Estela, Susana y Don Emilio. Yo dije, yo también tengo una Susana y uno de Emilio. Alguna vez platiqué con eso de los nombres y me dijo, es que las ideas están en el aire. Y nosotros somos como antenas y nosotros las percibimos, las agarramos, sobre todo si te metes en el proceso creativo. El proceso creativo es mágico. Cuando tú te metes en el proceso creativo y realmente te metes así a conciencia, te empiezas a mal viajar durísimo, hasta sueñas y cosas, y te empiezan a pasar cosas, incluso que dices, eso lo necesitaba, y eso es no sé qué, o sea, es algo mágico que está cañón. Entonces,
Cuando vi eso de Susana y Don Emilio en las dos películas, dije, pues claro, tiene sentido, pues las ideas están en el aire y uno estamos como antenitas y las agarramos. Porque yo le quise cambiar al nombre de Susana porque tengo como 2 o 3 guiones que tienen el nombre de Susana. No sé qué tengo con el nombre de Susana. Tengo una tía que se llama Susana, también Mar tiene una tía que se llama Susana, pero realmente así que diga, mi tía Susana la amo o algo, no, o sea, simplemente es un tema de, me gusta el nombre, ¿sabes? O sea, y a todas las quiero poner Susanas, ¿no? Entonces, pues es que ya uno ya lo trae, tal vez algo hay en el inconsciente al escribir, por eso te suena bonito el nombre de Susana, por eso te suena perfecto el nombre de Don Emilio. Y también creo en la parte que me dijeron de que las ideas están en el aire, pues tú las agarras como antena, ¿no? Y por eso hay Susanas en 10,000 películas y Don Emilio en 300 películas, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, ¿sí? Y la segunda, pues sí, lo fantasmagórico, pues es que todo el mundo tenemos alguien que te cuenta una historia donde hay una casa donde a un velador se le aparece o sea, eso es algo muy global, porque no solo pasa en México, es algo muy, pues sí, seguramente si te pones a platicar con un francés en Francia, te va a decir lo mismo, sí, afuera hay una casa donde se aparece una bruja, ¿no? Y es muy raro que alguien te cuente, sí, en mi casa se aparece un guerrero azteca y eso es muy raro que pase, ¿no? Pero siempre hay una señora, y justo ayer estaba oyendo una entrevista donde decían, me choca que todos sean unas señoras viejas y no sé qué, de una actriz que decía que le molestaba muchísimo que ahora todo el terror es de señoras de la tercera edad que espantan y hablaba ella desde la psicología del miedo a la vejez y de cómo nos horrorizamos de la tercera edad y de cómo una señora anciana nos puede dar miedo, etc. Entonces, construir lo fantasmagórico, la verdad te soy bien honesto, yo quería ser Dama de Negro, o sea, me voló la cabeza la película de Daniel Radcliffe, me gustó mucho porque es muy simple la película. O sea, la peli sucede en una sola locación y le pasa todo al protagonista y las 2 horas se te van viendo a Daniel Radcliffe ahí sufriendo en la casa y al final se le aparece la Dama de Negro y yo dije, es que es eso lo que tengo que hacer, o sea, una casa, una Dama de Negro y la verdad esa fue la influencia directa del fantasma. Quise construir, hasta tiene un vestido negro la señora, nada más que le quise meter una máscara de Michael Myers, por eso tiene la cara deformada. Entonces digamos que es una mezcla entre la Dama de Negro y Michael Myers, la deformada, ¿no? Hola, Marco Valtierra Mezcolanza. Yo quisiera que me contaras un poco de algo que me llamó la atención ahorita, ¿no? De por ejemplo, cuando haces una película en realidad haces como que varias, ¿no? La que piensas, la que escribes, la que grabas, la que editas y la que muestras. En el aspecto no de qué dejaste afuera, como mencionaste ahorita, más bien qué dejaste dentro que tú dijiste, es que esto sí o sí tengo que hacerlo, y no sé si ahí también Mar pueda como que abonar algo como productora contigo. Y para Isabela también, el lenguaje del teatro pues es diferente al cinematográfico. Quisiera que me contaras también un poco cómo te fue, digamos, con esto y sobre todo en una película independiente de género. Bueno, para contestar así en el orden que preguntaste, tienes, como dijo Isabel, un director tiene que tener bien claro lo que quiere. Y yo he trabajado en series y en películas con directores, Manolo Caro, por ejemplo, y algunos otros directores que ahorita estoy trabajando en una serie de Telemundo, donde tengo a Carrera y a Begne y a Ocampo trabajando, y desespera muchísimo cuando el director no sabe lo que quiere. O sea, de verdad, todos se vuelven locos, todos están, ay, no puede ser este cuate, no le gusta una foto, quiere otra, o sea, es una lata. Entonces, yo cuando iba a filmar mi peli, yo sí dije, no voy a hacer eso. O sea, yo voy a llegar ya sabiendo lo que yo quiero. Es más, yo dibujo, entonces yo hice storyboards y hice el storyboard de las escenas clave, porque tampoco te da la vida para hacer un storyboard de toda la película. Eso sería lo ideal, la verdad. Pero no el storyboard de toda la película, con todos los planos y todo eso, porque entonces ¿para qué tienes un fotógrafo? ¿No? Mejor hazlo tú. Entonces, tienes que saber bien claro qué es lo importante, porque en el rodaje cambian muchas cosas. Desde que pega el sol en la cocina y la escena era en la cocina y el sol está insoportable en la cocina y por la hora ya la tenemos que grabar y todo eso, entonces la movemos al pórtico, ¿no? Y nos pasó en la peli con todo. Entonces, ok,
vamos a mover la locación, no vamos a filmar en la cocina, pero vamos a rodar en el pórtico, pero lo que tiene que pasar es esto sí o sí. Entonces, porque si no te aferras a eso, entonces al final vas a tener un Frankenstein que no va a ningún lado. Entonces, por eso es el guión es una guía, como todo el mundo lo dice, todos los grandes escritores de guión lo dicen, el guión es una guía y te tienes que apegar a eso. Ya si en el rodaje cambian cosas, bueno, tú decides hasta dónde cambian las cosas. Entonces, pero la esencia tiene que estar ahí. Y si no lo respetas, acaba siendo un Frankenstein que no va a llegar a ningún lado. Y creo que eso es algo que les pasa a muchos directores y por eso cuando ves la peli dices, empezó siendo A y terminó siendo Z. O sea, dices, ¿cómo es posible que hayamos pasado de la A a la Z, pasando por la N, pasando por la W? Entonces, se nota cuando no hay una línea directa, cuando no se respeta, digamos, lo que quieres hacer en una película. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, aparte, saben, Julio tiene varios skills, él es diseñador gráfico por profesión, entonces él en la mente ya tiene claro cómo es el monstruo, no quiero un monstruo clásico, o sea, la deformada totalmente fue diseño de él, dijo, la quiero así porque fue golpeada, si te acuerdas, una escena donde fue golpeada por un trofeo de caballo. Entonces dice, a ver, si yo golpeo a una persona en la cara, ¿cómo le quedaría la cara? O sea, si te das cuenta, la cara le quedó toda deformada porque la amante pues literalmente le destroza la cara con este trofeo que además pesaba mucho. Entonces Julio dijo, a ver, tengo que ver que yo la imagen de mi deformada, de mi monstruo, tiene que quedar de esta forma, con estos colores. Algo que siempre me dijo Julio muy muy claro, me dijo, Mar, el guión debe de ser, o sea, si tú tienes bien claro el guión y tú ya viste qué elementos necesito para mi película, necesito que sí o sí, por ejemplo, el joyero. El joyero, nos fuimos a un mercado que está en el norte de la ciudad, donde venden muchas antigüedades, y de verdad estuvimos horas buscando el joyero que Julio quería que saliera. Yo le decía, mira no man, tiene que tener estas características, tiene que ser de plata, tiene que ser de metal, tiene que tener, casi quería las figuras como él las tenía en la mente. Y bueno, sí conseguimos un joyero lo más adaptado a lo que él quería, y así tenía que aparecer en escena, y te das cuenta, hay como mucho close-up en el joyero. El órgano también es algo orgánico de ahí, es un órgano muy, pues que ya tiene años, no tiene mantenimiento, o sea, esa casa, yo les decía ayer, Julio dijo, la parte de la sala, por ejemplo, los muebles son los originales, la alfombra, había unas luces, no se dieron cuenta, navideñas, que querían quitar, y dijo Julio, no, déjenlas, o sea, aquí se nota que no hay un mantenimiento, no hay pues la casa se quedó así, ¿no? Es real lo que menciona Julio, al señor se le murió toda su familia, o sea, sus 3 hijos, su esposa después, se quedó solo viviendo en una casa, híjole, yo creo que más grande que esto, yo no sé cómo el señor vive ahí solo. Y ahorita se la quitaron, o sea, ahorita vive una señora, o sea, haz de cuenta la película, así ahorita está metido una señora en su frontera ahí, así está. O sea, es increíble que haya pasado realmente lo que sucedió en la película. Sí. Pero ya, nomás quería complementar eso de la historia, porque sí es así. Ok, respondiendo a tu pregunta, sí bueno, tiene sus semejanzas el teatro, el cine y la televisión, porque al final del día tienen una base de creación, y justamente hay un libro que me gusta, que es La Poética de Aristóteles, que dice todo tipo de creación que uno tiene como artista en general, ya sea pintura, escultura, actuación, guión, todo, es la vida misma. Entonces la inspiración está en la vida. Entonces lo que hace el arte es el resumen de la vida, vivirlo casi en el instante. Si ves la Guernica, plasma justamente un fragmento de la historia, entonces es un resumen, es como una intensidad plasmada. Entonces
tanto el teatro como el cine sí tiene un proceso distinto de creación, pero al final se basan en cosas de la vida. Por ejemplo, ¿cómo puedo crear algo real de algo terrorífico, ¿no? Si no me ha pasado algo así, o sea, ¿cómo hago algo así? Pues busco algo vivido, algo de la vida que lo pueda plasmar. Por ejemplo, miedo. ¿Qué es el miedo? Es una cosa animal quizá, que dependiendo de la distancia que lo tienes, atacas, te defiendes o huyes. Entonces justamente es plasmar el miedo desde lo más lógico de alguna manera para que sea verídico en la historia. A pesar de que realmente no veas no sé, una criatura delante tuya, pero lo vives porque has vivido el miedo de alguna manera. Entonces la creación está desde la base de la vida. Eso, muchas gracias.